De esta serie que comenzamos de Navidad, un poco compartir la idea principal de lo que significa esta temporada para nosotros. Ahora, para esto quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué crees tú que caracteriza a una persona que tiene una relación íntima y profunda con alguien? ¿Okay? ¿Qué es lo que caracteriza esa relación íntima, esa relación profunda? Y quizás muchos de nosotros en este caso puede tener una idea particular, puede tener una idea específica, pero la realidad es la siguiente, y quiero que entienda esto. Cuando se trata de una relación íntima, siempre se caracteriza por esto, y lo puse así: por cuánto se conocen las personas. Cómo se conocen las personas es lo que va a caracterizar en este caso, es lo que va a dictaminar cuán profunda es esa relación. De hecho, por cuánto se conocen va a determinar la confianza que esas personas pueden tener. Por cuánto se conoce va a determinar la estabilidad de la relación que puedan tener. Por cuánto se conocen va a determinar cómo me siento con la persona, si me siento seguro o no me siento seguro. Y esto es bien interesante porque en la vida en términos generales, cuando se trata de relaciones, hay algo en particular y hay algo que es súper importante en esto, y de hecho lo puse así: mi actitud frente a circunstancias se va a determinar si sé que la otra persona estará conmigo. Y quiero que piense un minuto en esto. Porque la actitud que yo tenga frente a cualquier situación, la actitud que yo pueda tener frente a un problema o a una circunstancia desconocida o incluso una victoria o algo que puedo celebrar, se va a determinar si sé que la persona está conmigo o no. Por ejemplo, cuando yo era niño, me atemorizaba muchísimo la oscuridad y por ende me daba miedo ir a lugares oscuros solo. Pero si yo sabía que iba a estar con alguien que no le tenía miedo a la oscuridad y que me podía proteger, no tenía ningún miedo. Y a eso me refiero con esta idea que les presentaba recién aquí, en este concepto de que si yo sé que la otra persona va a estar conmigo, entonces puedo enfrentar distintas circunstancias. Ahora, ¿por qué les planteo todo esto? Porque siento que de cierta manera hacemos lo mismo con Dios. En cierto modo, muchas veces nosotros queremos saber si Dios está ahí conmigo. Quiero asegurarme de que Él me va a responder cuando lo necesito. Quiero asegurarme de que Él me va a mostrar el camino. Quiero saber que no estoy solo. O yo les he contado en muchísimas otras ocasiones, quiero saber tanto que Él está ahí, que quiero que Él prenda la luz para yo asegurarme de que Él existe. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto no es solamente algo que nosotros enfrentamos, no es una cuestión que nos pasa a ti y a mí, es algo que nos sucede a todos. De hecho, esto le sucedió a los discípulos de Jesús y le sucedió no al comienzo, sino que ya al final del tiempo que Jesús estaba con sus discípulos, esto le pasó a ellos. Y lo que quiero presentarles hoy día nos va a abrir un panorama de una característica que tiene que ver con esta temporada, para que nosotros podamos entender la verdadera razón de esta ocasión, que ya entendemos y lo hemos dicho muchísimas veces, que eres tú y yo, pero hay una razón particular que hoy día quiero plantearles referente a esto. Y para eso quiero llevarlos a una historia donde Jesús está en la última cena con sus discípulos, y es una imagen que muchos de nosotros conocemos, que la hemos visto en distintas circunstancias, pero que nos va a dar una luz a algo bien particular. Y en esta conversación alguien dice lo siguiente: en Juan capítulo 4, versículo 8, sucede lo siguiente. Felipe les dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Fíjese, voy a repetir: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Han estado compartiendo por algunas horas Jesús y sus discípulos, y Jesús está diciendo cosas que son difíciles de entender para estos hombres que están acompañándolo. Y de pronto Felipe hace una pregunta, plantea una idea que el resto de los discípulos, siento yo, quiere hacer.
que el resto de los discípulos quiere saber. Las cosas que estaba diciendo Jesús son difíciles de comprender, son difíciles de digerir y de alguna otra manera Felipe quiere asegurarse de que están en el camino correcto. Quiere asegurarse de que todo lo que está pasando y lo que ha de suceder es parte de lo que Dios quiere, por decirlo así. Entonces, en términos generales, lo que Felipe le está diciendo a Jesús es: Señor, danos una señal. Señor, danos una señal. No sé tú, pero yo, como decía Luis Miguel, no sé tú, pero yo en este caso particular siento que esta es una parte que muchos de nosotros tendemos a preguntarnos, tendemos a pedir. De cierta manera, queremos que Dios nos pueda mostrar que no estamos perdidos, que no estamos perdiendo el tiempo, que en cierta manera todo lo que hacemos, el venir a la iglesia, el dar, el servir, el creer en esto, en poner mi fe en esto, es algo verdadero. No sé si alguna vez te ha pasado que te has hecho la pregunta: ¿lo que creo es verdad? Y en cierta manera vamos delante de Dios con la misma petición que está haciendo Felipe. Le estamos diciendo: Señor, danos una señal, porque tú y yo, si hay algo que necesitamos, y lo puse así, necesitamos sentirnos seguros. Tú y yo necesitamos sentirnos seguros. Y creo que muchas veces nosotros no analizamos esto. Y es lo que de cierta manera les está pasando a estos discípulos cuando están escuchando a su Señor decir un montón de cosas que son difíciles de entender. Porque Jesús está diciendo cosas como que Él va a morir, que va a ser arrestado, que ellos lo van a abandonar, que Pedro lo va a negar. Un montón de cosas que en cierta manera lo está poniendo en una circunstancia compleja. Ahora, Jesús en este minuto es tremendamente famoso, pero a la misma vez también está siendo perseguido. Sus enemigos lo están tratando de acorralar para, en cierta manera, atraparlo. Y los discípulos obviamente se dan cuenta de esto. Y como les digo, lo que Jesús está diciendo en este minuto no está teniendo sentido. Y de cierta manera, cuando Jesús está planteando todo esto, Felipe se levanta y está diciendo: Señor, ok. Mira, lo único que te pido, muéstranos al Padre y estamos listos, estamos seguros. Y después de esto ya nos movemos al resto, podemos hacer lo demás. Y es que, de cierta manera, cuando se trata de nuestra fe, necesitamos este fundamento, necesitamos de esta seguridad. Es más, cuando no lo tenemos nos pasa algo. Y aquí hay una idea particular, mira, lo puse de esta manera. Nuestras caídas, distanciamientos y enfriamientos muchas veces dependen de si tengo o no la señal que busco. O sea, si Dios está haciendo lo que quiero, si Dios me responde de la manera en que yo le estoy pidiendo, si Él hace de cierto modo lo que yo necesitaba, me va a ayudar a tomar el riesgo, me va a ayudar a saber que nada va a pasar, me va a ayudar a saber que estoy en el camino correcto. Quiero asegurarme de que Dios me muestre que estoy haciéndolo bien. Ahora, es eso lo que Felipe está diciendo aquí. Quiere, en cierta manera, asegurarse, quiere tener claro que Dios está, en cierta manera, en control. Que no importa lo que pueda estar pasando, es más, no importa lo que Jesús pueda estar diciendo, Él quiere asegurarse y los demás discípulos quieren asegurarse que están en el buen camino. Ahora, y esto es una cuestión que nos pasa a todos, porque cuando se trata de Dios, no sé usted, ¿ok? Pero cuando se trata de Dios, nosotros queremos asegurarnos de que es verdad. Quiero asegurarme de que todo esto que se trata de mi fe, todo esto que se trata de venir a la iglesia, de creer en Dios, y es más, sobre todo cuando vemos que hay distintas religiones, hay personas que creen cosas distintas a nosotros, quiero asegurarme que sea verdad.
Y cuando se trata de la verdad, quiero que entienda que esto no puede ser verdad hoy día y mañana no serlo. ¿Ok? Entonces, queremos asegurarnos, porque si no vamos a caer en algo que se llama la ley de la no contradicción. Y en algún minuto yo he presentado esta idea, pero la ley de la no contradicción es simplemente este concepto que nos dice que una verdad no puede ser mentira a la misma vez. Ahora, este es el punto, porque en nuestra fe yo no puedo decir, bueno, esto es verdad hoy día y mañana no es verdad. ¿Lo logra entender? O en palabras simples lo puse así: o es correcta o es falsa, pero no es ambas. O es correcta o es falsa, pero no puede ser ambas. Y muchas veces yo puedo creer que tengo la idea correcta de Dios. Muchas veces yo puedo hacerme un concepto de que la fe que estoy siguiendo es la verdadera. Y saber, entre comillas, lo que Dios quiere para mí, o tener, por decirlo de cierta manera, un conocimiento tremendamente profundo de quién es Dios y en eso fundamentar mi fe. Y en esto puede que yo tenga el concepto equivocado. Entonces, logra entender por qué, de cierto modo, Felipe está diciendo todo esto. Quiere asegurarse de lo que está creyendo es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, en verdad, podemos tener una creencia que es falsa, una creencia equivocada. De hecho, esto le sucede, en cierto modo, a Pablo, el apóstol Pablo, cuando él era Saulo. Él tenía un concepto de Dios y, en cierta manera, algo pasó con él. No fue hasta que él se encuentra con Jesús, no fue hasta que él tiene su conversación con Jesucristo mismo que algo pasa en él, porque para él antes las cosas eran completamente distintas. De hecho, él lo confiesa. Me llama mucho la atención lo que él dice, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 6, él dice: en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Lo que Pablo está diciendo aquí es que para él, antes de conocer a Cristo, su idea de seguir a Dios se basaba en hacer cosas. Su idea de seguir a Dios se imponía en base a cómo yo puedo conseguir estar bien con Dios. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, se dio cuenta que no era así. Es más, su vida se dio vuelta 180 grados. Y termina diciendo lo siguiente a su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, fíjense, de los cuales yo soy el peor de todos. En cierta manera, su idea de salvación ya no pasaba por lo que él podía hacer, porque se daba cuenta de que él era una persona que era mala, era el peor de todos. Cuando Pablo conoció a Jesús, de verdad, ahí entendió quién era en verdad Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque cuando miramos la historia y cuando miramos cómo Dios se nos va presentando, en la historia bíblica nosotros tenemos dos partes. No sé si te has dado cuenta de esto, pero hay algo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y otra cosa como el Nuevo Testamento. Y cuando miramos este Antiguo Testamento, se nos plantea una idea de Dios, se nos plantea cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, pero en este caso particular de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, era solo una sombra. Era solo una idea. Y lo hemos visto a medida en cada una de estas semanas. Yo les planteaba la primera semana cuando Adán y Eva pecan y de cierta manera salen del huerto y Dios da este castigo. Él dice que vendría de la simiente de la mujer un Salvador. En cierto modo nos presenta una luz. Lo veíamos la segunda semana cuando yo les planteaba esta idea de Abraham. Abraham, a quien Dios le dice: a través de ti yo voy a bendecir a todas las naciones. Era simplemente una sombra.
Lo vemos a través de Moisés cuando Dios impone todas las reglas y particularidades que se tenían que seguir para poder relacionarse con Él. Eran simplemente una sombra. De hecho, Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 17, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendría. Pablo está haciendo una referencia particular a este Antiguo Testamento y cómo era simplemente cada una de estas ceremonias, cada una de estas cosas era simplemente una imagen de lo que habría de venir. El problema es que las sombras muchas veces pueden ser engañosas. No sé si alguna vez te has visto en un atardecer cuando tu sombra es completamente alargada. O quizás en esta sombra no me veo tan ancho como en realidad soy. Pueden ser engañosas, pueden distorsionar la realidad. Por eso cuando Pablo está hablando aquí en Colosenses, él termina diciendo, y Cristo mismo es esa realidad. Esas sombras que se presentaban en la antigüedad, hoy día se hacen realidad a través de Cristo. Cristo es esa realidad. Cristo es quien nos plantea y nos confirma quién es Dios. Cristo, en cierta manera, es quien genera la sombra. Ahora, en términos generales lo puse así. Si queremos entender quién es Dios, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿A dónde tenemos que mirar si yo quiero saber quién es Dios? Y la respuesta es simple, a lo que produce la sombra. Por lo mismo, volviendo a lo que Felipe está planteando en esta conversación con Jesús. Lo que está diciendo es, Señor, muéstranos quién hace la sombra. Él lo dice de otra manera, pero eso es lo que está diciendo. Él lo dice así, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Nos vamos a asegurar de que todo lo que estamos haciendo tiene un fin. Nos vamos a asegurar de que estamos en el camino correcto. Estamos buscando, en cierta manera, una confirmación. Queremos ver quién hace la sombra. Y si verdaderamente hay alguien que haga la sombra. Porque si no, pueden ser un montón de ideas. Y aquí es donde para mí la respuesta de Jesús, wow, toma un sentido increíble. Porque Jesús le dice a Felipe, lo siguiente. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús está diciendo, Felipe, ¿no lo logras entender? ¿No te das cuenta? ¿Hasta ahora no lo has visto? Si me conoces a mí, también conoces al Padre. Y esta es una idea que nosotros tenemos que comprender porque para nosotros es tremendamente importante cuando se trata de la razón para esta ocasión. Tú y yo tenemos que recordar lo siguiente. Cristo vino al mundo para mostrarnos quién es Dios. Cristo vino al mundo para mostrarnos quién es Dios. Y aquí necesito un amén. Mándenme un corazón desde donde me está viendo. Necesito que entendamos que uno de los propósitos de su venida es para que nosotros podamos comprender el carácter de Dios y que esta realidad infinita de Dios se pueda centrar en algo concreto y específico para nosotros. Lo vemos desde un comienzo. Miren, Juan lo describe de una manera increíble en Juan capítulo 1, versículo 4. En el principio, la palabra, refiriéndose a Jesús, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, en palabras simples, lo que Juan nos está diciendo es que esta dualidad entre Padre e Hijo en cierto minuto tiene una simple unidad, es uno. Pero luego nos muestra algo impresionante y nos hace ver que en cierta manera algo pasa con esta palabra.
Versículo 14, Él dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Se hace realidad. Y puede ser que estemos buscando señales basados en expectativas, basados en mis propios sueños, pero la mejor señal que tú y yo tenemos de la existencia de Dios es la venida misma de Jesucristo. Queremos asegurarnos de que Dios existe, queremos asegurarnos de que Dios es real, queremos asegurarnos de que Dios es un ser que en verdad existe. Miremos a Cristo. De hecho, Pablo, en un minuto, en 1 Corintios capítulo 15, él dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es en vano. Porque eso le quita toda su deidad, fue un simple hombre, pero si Él resucitó, ¡wow! Por eso cuando toda esta conversación se está dando, Jesús confronta a todos los discípulos porque yo siento que Él logra ver su corazón y les dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Fíjense, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y continúa, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. La imagen que Jesús nos presenta aquí tiene que ver en cierta manera con una realidad de su persona. Cada cosa, cada palabra, cada acción de Jesús que Él hizo en esta tierra son un reflejo del carácter de Dios. Su poder, su omnipotencia, su autoridad, su amor, su misericordia. Es más, la razón para esta ocasión es Jesús mostrándonos quién es Dios y su amor por nosotros. Entonces tenemos que, en cierta manera, entender de que su llegada, su venida tiene un propósito. Dios quiere que tú y yo lo podamos conocer. Dios quiere que tú y yo podamos tener una relación íntima y personal. Recuerden, al principio les dije, ¿cómo se basa una relación íntima, una relación profunda? Por cómo se conocen los individuos, por cuánto se conocen. Entonces, cuando miramos su llegada, nosotros deberíamos entender que su razón es para que podamos conocerlo a Él, para que podamos tener una relación con Dios. Por eso la pregunta nuevamente es, ¿por qué? ¿Por qué nació ese bebé? ¿Por qué nació ese bebé? ¿Por qué llegó esa noche tan increíble que esta noche vamos a celebrar? Y la respuesta es simple, para que tú y yo podamos conocer a Dios. No solamente eso, sino que para tener una relación profunda con Dios, tenemos que conocer a Jesús. Espero que logre entender esto porque esto es clave y se lo voy a repetir. Para que yo pueda tener una relación profunda con Dios, tenemos que conocer a Jesús. ¿Estás buscando tener una relación con Dios? ¿Estás buscando tener una relación más íntima, más profunda con el Creador del universo? Conoce a Cristo. Es más, el mismo Señor lo resume de esta manera. Y termino con sus palabras, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían que es mi Padre. También sabrían, quién es mi Padre. De ahora en adelante, fíjense en esto, ya lo conocen y lo han visto. Cuando veo estas palabras, cuando entiendo que su llegada tiene un propósito para mi vida, para que yo pudiera conocerlo,
eso cambia una perspectiva en mí. De hecho, eso cambia mi actitud. Y por lo mismo, entonces estoy abierto a profundizar más en mi relación con Cristo. Miren, muchas veces tratamos de asegurarnos de, qué sé yo, lo que irá a pasar con el mercado, lo que irá a pasar con la economía, lo que irá a pasar con el futuro de nuestros países. Y no nos aseguramos de lo que es más importante, conocer a Cristo. Porque su llegada tuvo un propósito, que tú y yo lo conociéramos. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente mi oración es que puedas abrir nuestros corazones para conocerte más. Espíritu Santo, pon un hambre en nuestras vidas, un hambre de querer saber más de ti, de experimentarte de una manera íntima y personal. Señor, nuestra oración es que a través de tu Espíritu Santo, aquellas escamas que podamos tener en nuestros ojos, aquellos filtros que hayamos puesto, Señor, que nos impiden conocerte de la mejor manera, puedan hacerse a un lado. Abre nuestros corazones y nuestras vidas a una profunda e íntima relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.